Creo que ya, creo que ahora sí. A ver, vamos a empezar como siempre con una oración, queridos hermanos. Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a tener hoy día, en estos jueves de reflexiones católicas, el tema la guerra y la paz. Este título se corresponde con una novela muy conocida de León Tolstoy. Y de alguna manera pensamos que lo que vamos a tocar ahora está en continuidad con lo que hemos venido conversando en los últimos jueves y también intentamos, como siempre, que nos ayude para vivir este tiempo. Este tiempo, y cuando me refiero a este tiempo, no solo me refiero a este tiempo de gracia, que es el tiempo de Cuaresma, que hemos empezado al día de ayer, sino también este tiempo en el sentido del momento histórico, de los signos de los tiempos en el momento presente. Y el Señor siempre nos dice que estemos alertas a los signos de los tiempos. Y entonces vamos en continuación a esto que hemos venido ya conversando hace varios jueves, y los voy a recordar los títulos de los temas que hemos tocado en los últimos jueves. A ver si los tengo aquí a la mano. Y efectivamente, hace exactamente un mes, el 3 de febrero, nosotros estábamos hablando de dos antiguas herejías, el pelagianismo y el gnosticismo. Y el título era Las actualizaciones de esas dos antiguas herejías. Y decíamos que estas herejías efectivamente incluso ya estaban presentes en el pueblo de la Primera Alianza. Claro, ellos no lo llamaban herejías, pero dieron origen a sectas al interior del pueblo de la Primera Alianza y que de alguna manera se enfrentaron al Señor. Estas visiones, diríamos, de los escribas, de los fariseos, de los herodianos, y lo que antes en el pueblo de Israel, desde lo que nos refiere la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, podemos encontrar, diríamos, esos rastros. Pero incluso podríamos decir desde el principio en el Génesis. Y de alguna manera de eso hemos hablado tal vez muy superficialmente, pero creo que vale la pena tenerlo presente. Luego comentamos acerca de el gnosticismo y el pelagianismo en la modernidad y en la posmodernidad. Es como estas dos herejías se han ido manifestando a lo largo de la historia de la salvación, también en el pueblo de la antigua alianza y en el pueblo de la nueva alianza, y también están presentes en el tiempo presente, en la actualidad. Y por eso hay que tenerla siempre en cuenta, porque nosotros podemos estar afectados por esas mentalidades y de repente no nos damos cuenta. El jueves de la semana pasada
o no, el jueves 17 de febrero, perdón, en la semana antepasada, tocamos el tema de la Iglesia Católica y el luteranismo, para ver cómo, de alguna manera, la llamada Reforma Protestante, la Reforma de Lutero, tiene vinculación con el gnosticismo y con el pelagianismo. Y el jueves de la semana pasada, jueves 24 de febrero, tocábamos el tema de la verdad nos hará libres, en el sentido de que si es que nosotros acogemos a Jesucristo, que es la verdad revelada, no es la verdad de los filósofos, no es la verdad de la pura razón, es la persona del Verbo encarnado que nos revela quién es Dios y quién somos nosotros en su plenitud. Y ese encuentro, esa comunión de amor con Cristo Jesús, las que nos permiten superar las consecuencias del pecado y vivir plenamente como criaturas libres, pero que eso es algo que el Señor hace, Él viene a liberar. Y hoy el tema es la guerra y la paz, como mencionaba, tiene que ver con un libro de León Tolstoy, que no sé qué tanto ustedes conocen, pero que los invito a que revisen porque tiene mucha actualidad. Y ya que yo no soy literato, voy a compartir, les puedo compartir documentos, ¿no? Si tengo autorización para compartir, ¿quién está moderando? Sí, Sí, padre. entonces voy a compartir unos fragmentos de un video que es una presentación que hace nuestro compatriota Premio Nobel de Literatura en una serie que realizó en radioprogramas, una serie sobre distintas novelas de valor, diríamos, en la literatura universal, y una de ellas es justamente La Guerra y la Paz, y hace una introducción a este escritor, León Tolstoy, autor de esta obra. Y bueno, voy a pasar eso, es algunos pocos minutos, es breve lo que les voy a pasar, a ver si lo puedo hacer, porque yo no soy tan hábil con estas cosas. Ojalá que lo pueda hacer. A ver, y que se pueda escuchar. Me avisan si se escucha. Lo importante es que escuchen, es audiolibro, pero es la primera parte, es como la introducción. ¿Están viendo toda la imagen? ¿Ya se está compartiendo? ¿Sí? Padre, se ve la imagen. A ver, voy a poner el audio. Voy a asegurarme que tenga volumen. Yo no soy muy hábil, ¿ya? Si es que me falla. A ver. La guerra y la paz. Se escucha muy bajito. Si quieren me pasa el link, padre, y lo compartimos por acá. A ver. Abajo. A ver, yo no sé por qué se escucha muy bajito. ¿Qué tengo que hacer para que se escuche más alto? Creo que al momento de compartir hay una opción de no solo compartir imagen, sino audio. Lo que pasa es que el volumen está muy bajito. A ver, entonces voy a salir de nuevo. Voy a salir y No, ustedes me padre, guían, ahí ¿ya? mismo, en el Acá, icono ¿en de qué hago? volumen, hay que subirle ahí. ¿En dónde? En el icono de volumen, ahí está, ahí está. En ese Este icono hay que icono subirle. En la es... bolita, esa Ay, pase, eso es. Ahora sí. ya. Felizmente que tengo estos asesores técnicos. A ver, vamos a ver si ahora sí se escucha mejor. Y en sus 83 años de vida, no solo escribió dos novelas, La Guerra y la Paz, A ver, nos consideran las más grandes de está hablando de León Tolstoy. La Guerra y la Paz. Este es de León YouTube. Tolstoy, hijo de un terrateniente aristócrata, nació en 1828 en Yasnaya Poliana, al sur de Moscú. Y en sus 83 años de vida, no solo escribió dos novelas, La Guerra y la Paz y Ana Karenina, que algunos consideran las más grandes del siglo XIX, sino desarrolló toda una filosofía de vida y se constituyó en un profeta religioso cuyas ideas tuvieron una influencia planetaria.
En su juventud, el conde León Tolstoy llevó una vida bohemia y desordenada. Viajó por Europa, ingresó al ejército y luchó en la guerra de Crimea. Se casó con Sonia Andreyevna, con la que tendría numerosa descendencia. Después, fue un exitoso administrador de sus propiedades y escribió sus obras maestras literarias. Luego experimentó una conversión religiosa, pero su versión del cristianismo lo llevó a enfrentarse con la Iglesia, que siempre lo consideró un excéntrico, al borde del sacrilegio y la herejía. Desarrolló una pedagogía de la educación que aplicó en una escuela para los hijos de los siervos que fundó en sus tierras. Bueno, para lo que nos interesa solamente ese punto, voy a dejar de compartir y a ver dónde está esto. La pregunta es, claro, nosotros escuchamos esto de nuestro compatriota y entonces uno puede quedar un tanto perplejo porque el problema, no sé qué pasa, que ahora no los logro ver. La más importante de sus novelas, La guerra y la paz. A ver, mejor voy a cerrar esto porque no los logro ver a ustedes. A ver, no sé qué he hecho. Discúlpenme la torpeza. Como está compartiendo, padre, no puede ver la pantalla completa. Ya, ¿y cómo? A ver, voy a dejar de compartir. Ahí está. Ahora sí. La pregunta es, ¿qué significa esto de profeta religioso, de conversión? Es un tanto misterioso, ¿no? Vargas Llosa sabe a qué se refiere, pero no quiere decir claramente qué significa esto. Y lo cierto es que León Tolstoy entró en la masonería. Y su obra es una apología a la masonería. Eso nuestro compatriota por alguna razón no lo quiere mencionar, pero está documentado. Les voy a compartir otro documento donde eso se menciona, para que no crean que yo estoy de repente imaginando cosas. A ver, vamos a ver si lo encuentro. A ver, este es el documento que les quería compartir. Este es un documento que lo pueden revisar ustedes con calma. Este es el título, León Tolstoy, la masonería como símbolo dentro de una alegoría, y se refiere específicamente a la obra de La guerra y la paz. Y entonces menciona específicamente esto que está sombreado, se refiere a, diríamos, pasajes del libro extenso, en el libro, en el primer capítulo, en el primer libro, y donde se van produciendo una serie de diálogos entre dos de los personajes principales de la obra. Voy a cerrar porque no es entrar en el detalle, no es lo importante entrar en el detalle, sino que ustedes sepan que esto está, diríamos, documentado, bien analizado y bien estudiado, lo pueden revisar. Pero básicamente, dentro de los personajes de la obra, hay dos personajes de la nobleza rusa. Esta obra se refiere a la invasión de Napoleón, la guerra contra Napoleón. Ustedes saben, invade Rusia, finalmente es derrotado. Y en tiempo de los zares, siglo XIX, la primera parte del siglo XIX. Pero en ese momento, cuando invade Napoleón, la masonería en Rusia era prohibida, estaba prohibida. Los zares pertenecían a la Iglesia Ortodoxa, eran de alguna manera cristianos,
Y entonces ya la masonería, que como ustedes saben, se funda hacia 1717, ¿cuántos? 4 siglos antes de las apariciones marianas, que son en 1917, nuestra madre advierte sobre Rusia, y entonces ya habían intentos en Rusia desde los grupos de líderes, dirigentes rusos, de la nobleza rusa, de introducir la masonería, pero esto estaba prohibido. Entonces, cuando escribe León Tolstoy este libro, que no es contemporáneo, sino lo escribe años después, 20, 30 años después de que ocurren los acontecimientos, él está haciendo una apología de la masonería para apoyar intentos de reconocer la masonería en Rusia, que se introduzca. Y entonces eso se hace a través de algunos personajes. Los personajes, diríamos, claves son Pedro y Andrés, ya en sus nombres rusos, ¿no? Entonces, Pedro y Andrés son 2 nobles. Andrés es un príncipe, Pedro, Pierre, es uno de los más, es un noble, y se ve los diálogos que se van teniendo en relación a la masonería. Y Pierre, que es uno de los personajes en el libro, que diríamos que es uno de los personajes protagónicos, es el más empático y de alguna manera es el que lleva la voz cantante. Y con datos y detalles muy, muy precisos, que obviamente no podía tener alguien que no tenía información desde dentro. Y hace mención a personajes conocidos, históricos, que justamente promovían eso. Y se hace mención en referencia a un personaje que a su vez se va a comentar con otro de los dirigentes masones más conocidos, diríamos, más famosos, y el intercambio entre 2 dirigentes masones, uno italiano, en etapas todavía de la unificación italiana, y otro norteamericano, que les voy a poner los nombres. El nombre de este masón norteamericano es Albert Pike. No sé si ustedes han escuchado hablar de él, pero a ver si encuentro, sino que cuando estos, a ver si este es el documento, creo, si no me equivoco. Espero que sí. Acá está. A ver, se los voy a compartir. Albert Pike tiene, este documento tiene por título Albert Pike, historia de una supuesta conspiración para desatar 3 guerras mundiales. ¿Ya? Y alude a un intercambio de cartas entre Albert Pike, que es este de acá, y Mazzini, Giuseppe Mazzini. Ambos son masones de grado 33, o sea, el nivel más alto de la masonería, e intercambian cartas. Y Albert Pike, que era considerado es un hombre muy inteligente, hace referencia a cosas muy llamativas. Él en el siglo XIX, diríamos, anuncia 3 guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y una Tercera Guerra Mundial. Y con la Primera y la Segunda Guerra Mundial con una precisión, diríamos, asombrosa, de quiénes iban a ser los que se iban a enfrentar, etc. Eso también se los dejo y ustedes lo pueden revisar para que recuerden el nombre del personaje, Albert Pike. Y voy a cerrar porque tampoco es del caso que nos dediquemos a comentar este personaje. Voy a dejarla de compartir. Simplemente se los dejo como datos para que los revisen, ustedes los consulten.
Porque el tema es hablar de la guerra y la paz. Y claro, hay una manera de entender la guerra y la paz según el mundo. Pero nosotros, en la fe, tenemos que entender la guerra y la paz de una manera según lo que se nos dice en la revelación. Y entonces nosotros podemos mencionar, por ejemplo, y no sé si lo tengo acá, disculpen que estamos empezando con muchas referencias, a lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 34 al 36. Jesús dice, no he venido a traer la paz, sino la espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y cada uno tendrá como enemigos a los que conviven con él. Y claro, en palabras del Señor eso puede resultar un tanto chocante, pero es un evangelio conocido, lo vemos en eso. En la celebración eucarística. Les repito, la cita corresponde a Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 36. Pero obviamente no es igual la guerra como la entiende el mundo y la guerra como la entendemos a la luz de la fe. Y efectivamente nosotros estamos en guerra. Y obviamente no se refiere a los acontecimientos entre Rusia y Ucrania, o a los que puedan estar ocurriendo en Yemen, o otros acontecimientos que enfrentan a criaturas humanas, sino la guerra es la que se produce entre los que se rebelan contra el Señor y los que son fieles al Señor. En otras palabras, las criaturas libres le hacen la guerra a su creador. Y eso ocurre desde el principio. Y de alguna manera eso es el pecado. El pecado es la enemistad del hombre contra Dios. Nos hacemos aliados de la alianza, diríamos, del tratado, entre comillas, que hace Satanás para reclutar y tratar de, diríamos, enrolar a la mayor cantidad de criaturas humanas, como intentó hacerlo con las criaturas espirituales intermedias, para enfrentarse a Dios. De las criaturas intermedias sabemos que fueron 1/3, según lo que nos dice el libro del Apocalipsis. Y las criaturas humanas, cuando vivimos en pecado, cuando no nos convertimos, nosotros somos parte de esa alianza, que el enemigo quiere que sea lo más numerosa posible. Y entonces hay la alianza que ofrece el Señor y hay la alianza del enemigo. Y la alianza del enemigo tiene sus, diríamos, sus incentivos para que nosotros rechacemos a nuestro Creador y nos rebelemos contra él. Y el pecado justamente es eso, es la enemistad contra Dios, es la guerra contra Dios, y por eso Jesucristo viene a vencer al enemigo, que nos esclaviza y nos obliga de alguna manera en nuestra ignorancia y en nuestro pecado a que nos rebelemos contra Dios. Y Jesucristo ya venció en esa guerra, el que es la cabeza de la iglesia. Lo que falta es que las criaturas humanas, nosotros, iglesia peregrina, nos demos cuenta para que podamos, diríamos, amistarnos con el Señor. Que no solo nos ofrece su amistad, como Él le dice a sus apóstoles, el mismo día de la última cena, ya no les llamo a mí, ya no les llamo siervos, sino amigos. Porque los siervos no saben lo que hace su Señor.
a ustedes se los he revelado. Y a Judas mismo, cuando lo va a entregar con ese beso, en Getsemaní el Señor le va a decir, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y entonces el pecado nos hace enemigos de Dios. Todo pecado es un adulterio contra Dios. Todo pecado, consciente o inconscientemente, es coquetear, buscar una alianza con el enemigo de Dios y de los hombres. ¿Y por qué hacemos eso? Porque justamente las ideologías, las herejías, la confusión en nuestra fe, en nuestra razón, nos impiden reconocer la verdad, reconocer el bien, el amor, y nos hacemos enemigos de Dios. Muchas veces sin darnos cuenta. Pero claro, para que nosotros caigamos en ese engaño, para que seamos seducidos en ese engaño, para que no nos demos cuenta, el enemigo, que es el mentiroso desde el principio, nos miente, nos engaña, nos seduce, pero divide, confunde, realiza una Babel. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, alimentamos esas estrategias del enemigo de Dios. Nos hacemos colaboracionistas de quien viene a destruirnos. Y claro, de distintas maneras a lo largo de la historia de la salvación se nos habla de eso. Y es que yo les decía en la mañana a otras personas, hay un orden que es el orden de Dios. Y hay un desorden que el enemigo de Dios llama nuevo orden, un orden distinto al de Dios. Y el orden de Dios, les decía yo a estas personas en la mañana que estábamos hablando de la Cuaresma, les decía, el orden de Dios es la jerarquía. Porque la palabra jerarquía justamente significa eso, orden divino. Pero incluso el contenido y el sentido de la palabra, poco a poco, al cabo de los años y al presente, es una palabra, diríamos, que aparece como una palabra desprestigiada. Decir que uno es jerárquico o defender las jerarquías parece algo ya obsoleto, atrasado, inconveniente para las criaturas humanas, porque hemos perdido el sentido de las palabras, porque justamente como las guerras humanas, y algunos de ustedes acá saben de eso mejor que yo, las guerras humanas pues tienen distintos niveles, no solo es el enfrentamiento militar, bélico, el armamento, tiene un componente psicológico, de comunicaciones, de falsa información, de afectar la economía, la moral, de distintas maneras. Eso nosotros no lo hemos inventado. Todas esas estrategias de guerra que van utilizando a lo largo de la historia las criaturas humanas son las que usa el enemigo para separarnos de Dios. Y claro, eso en otra época, eso lo tenían muy claro las personas de fe. Pero al cabo de los siglos, en este proceso de secularización, en este proceso de extensión de las ideologías, de las herejías, del debilitamiento de nuestra fe, nosotros de una y otra manera vamos cambiando el sentido de las cosas y fácilmente podemos estar confundidos y no saber caso por caso cómo actuar. Hoy día justamente el Señor siempre es bueno y misericordioso. En las lecturas de este jueves, después de ceniza, se nos presentan estos textos del libro del Deuteronomio
y también del Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y entonces, justamente el capítulo 30 del libro del Deuteronomio, versículos del 15 al 20, que son los que hemos leído en la Eucaristía del día de hoy, los que han participado han leído las lecturas del día, los pueden revisar. Y el Señor, a través de Moisés, le dice al pueblo de la primera alianza: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Yo te mando hoy amar al Señor tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Así vivirás y crecerás, y el Señor será tu Dios. Te bendecirá en la tierra donde vas a entrar. Y bueno, continúa la lectura, ¿no es cierto? Entonces el Señor nos ha creado libres para que elijamos vida y bendición, o muerte y maldición. La paradoja es que nosotros elegimos muerte y maldición en la mayoría de los casos. Y eso ya está incluso en los evangelios. Jesús le dice a sus apóstoles en la última cena que uno de ellos lo va a traicionar. Y ellos empiezan a preguntar: ¿seré yo? Y finalmente Pedro y los otros van a decir: yo voy a dar la vida, te voy a seguir a donde vayas. Jesús le dice: tú hoy me vas a negar. Y efectivamente, luego de la captura de Jesús en Getsemaní, Pedro niega a Jesús y no se da cuenta que lo está negando. Lo niega por segunda vez y no se da cuenta. Lo niega por tercera vez y no se da cuenta. Pedro solo se va a dar cuenta que ha negado al Señor porque el Señor le avisa el signo de su traición. El Señor le dice: antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y recién cuando cante el gallo, Pedro se da cuenta que ha negado al Señor. Los otros lo abandonan, salvo uno, sabemos. Y entonces estamos en tiempo de Cuaresma, y justamente se trata de un tiempo de conversión, de volver al Señor. Pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos traicionando. No nos damos cuenta que lo estamos negando, porque las estrategias del enemigo son múltiples y muy eficaces. Y a veces nosotros no nos damos cuenta cuando canta el gallo. Y entonces de lo que se trata justamente es que no seamos tan fácilmente engañados por las tretas del enemigo, que desata una guerra total contra Jesucristo. Y al final de los tiempos, sí, la guerra ya va a ser total, sin tregua, en todos los frentes. Y justamente en ese intercambio epistolar entre Albert Pike y Mazzini, que era el jefe de los masones en Italia en tiempos de la unificación italiana, que enfrentó a los estados pontificios, y Albert Pike, en la que se habla de esas 3 guerras mundiales, 2 de las cuales ya se han cumplido, lo que dice es que la tercera guerra mundial va a ser una guerra que va a enfrentar, diríamos, a las civilizaciones, a la civilización judeo-cristiana y al Islam. Y llama la atención porque un politicólogo famoso, contemporáneo, en relación a esto de El fin de la historia, que era uno de los bestsellers de Fukuyama, señala que lo que se va a enfrentar es un enfrentamiento de civilizaciones. De alguna manera está citando, sin mencionarlo, a Albert Pike. Y entonces, en la escritura
se nos habla también de una guerra, de la guerra de Gog y Magog, en el libro de Ezequiel. Y también se menciona esto en el libro del Apocalipsis. Porque lo que tiene que ocurrir antes de que se manifieste el hombre de la iniquidad, que es el enemigo de Dios, que va a ser acogido por las personas, es que se tiene que producir una situación donde la gente reclame paz y seguridad. Y por eso es que Pablo dice, cuando ustedes escuchen paz y seguridad, ya llegó la hora. Pero no se refiere a la paz ni a la seguridad en Cristo, sino a la paz y a la seguridad, entre comillas, de ese camino que no es el camino de bendición, sino el camino de perdición. Y eso solo puede ocurrir si nosotros vivimos en una gran confusión. Y entonces tiene que producir esa confusión, para que uno no pueda identificar quién es quién. Y entonces, nosotros, además el Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en relación a la gran tribulación que se va a producir en esos tiempos, que si es que esos tiempos no se acortan, hasta los justos, hasta los santos van a caer. Y claro, vemos nosotros cómo los apóstoles caen en la prueba. Y entonces, este tema de la guerra y la paz, que claro, se refiere a esos acontecimientos y en el sentido, diríamos, de estas visiones particulares, espirituales, religiosas, que nuestro compatriota Premio Nobel llama conversión espiritual y religiosa, tienen que ver justamente con la adulteración de la fe. Y que opera de múltiples niveles. Y entonces nosotros tenemos que tener claro contra quién es la guerra, quién es el enemigo. Porque el Señor nos decía en este discurso que hace el Señor luego de llamar a los 12, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, lo hemos visto los domingos precedentes. Primero el Señor llama a los 12, luego baja del monte y donde ha estado en oración y hay una multitud. El Señor enuncia las bienaventuranzas. Y luego las bienaventuranzas y los ayes, ¿no? Que es la versión de San Lucas. Y luego de ese pasaje, el Señor va a ir diciendo que tenemos que amar a nuestros enemigos. Porque si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Y con la vara que midamos vamos a ser medidos, que no juzguemos, que no nos fijemos en la paja, en el ojo ajeno, la astillita, decía el Evangelio el domingo pasado, sino en la viga que tenemos en el propio. Y entonces estamos en un tiempo de conversión. Y estamos en este contexto que ahora parece que la pandemia ya está, diríamos, ya no es por lo menos los titulares que cubren las noticias del día a día. Yo no veo televisión, no sigo las noticias, pero supongo que el problema bélico entre Rusia y Ucrania es lo que debe estar teniendo una parte importante de las noticias. Claro, además de los aspectos de la política local, que también siempre es bizarra, siempre es inestable y todo lo que conocemos. Y entonces todas esas cosas hacen que nosotros nos confundamos, nos apasionemos y tengamos afectos, empatías de distinto tipo. Y muchas veces en esos apasionamientos, como ocurre también en la esfera personal, familiar,
cuando las personas discuten, cuando tenemos ataques de ira, cuando hay enfrentamientos, muchas veces en todas esas dinámicas emocionales, psicológicas, de impulsos, se nubla la razón, se afecta la prudencia y son las pasiones las que dominan. Y entonces, muchas veces en esas circunstancias, incluso nuestra oración puede ser una oración donde no sabemos qué pedir. Y si es que nuestra oración no es escuchar, entonces tampoco vamos a ser iluminados en la oración. Y este tiempo de Cuaresma que hemos empezado el día de ayer, es un tiempo de conversión, es un tiempo de gracia, es un tiempo que es un retiro espiritual con Cristo mismo. Toda la iglesia entramos en retiro, en realidad el Señor invita a la humanidad entera para que volvamos a Él. Pero si estamos tan distraídos, si hay tantas y múltiples informaciones de distinto tipo, si es que de repente esta información es confusa o solamente vemos información de uno de los lados, de una de las fuentes, entonces nosotros nos vamos a dejar mover por pasiones humanas, por intereses, y muchas veces podemos nosotros distraernos de lo importante, de lo trascendente. Y el punto es que la guerra es contra Dios. La guerra no ha estallado en enero, en febrero, ni siquiera el 2014, cuando se produjeron estos enfrentamientos que terminaron con la situación previa a lo que estamos viendo actualmente en Ucrania, sino que la guerra la hacemos nosotros contra Dios. Y esto no se resuelve con tratados humanos. No se resuelve porque de repente en algún momento, bajo ciertas circunstancias, las potencias occidentales, Rusia, Ucrania, etcétera, lleguen en algún tipo de acuerdo. Porque eso ha ocurrido a lo largo de la historia muchas veces. Muchísimas veces. Diríamos, la historia está llena de esos enfrentamientos. En todo el mundo, en todos los países. Y de la misma manera o de manera análoga que decíamos nosotros que las enfermedades físicas, que son un mal, como la guerra, el enfrentamiento fratricida entre criaturas humanas, también es un mal, eso no viene de Dios. Eso es consecuencia del pecado. Y si es que nosotros no nos convertimos, lo que simplemente se tienen acuerdos, pactos humanos, pero el orden humano no es el que nos va a dar verdadera paz y verdadera seguridad, sino el orden que viene de Dios, que viene de lo alto. Pero si sacamos a Dios, si creemos que Dios no interviene en lo contingente, en lo temporal, es decir, si Jesucristo no se ha encarnado, si es que no ha asumido y no ha vencido todas esas, diríamos, circunstancias que enfrentan a las criaturas humanas con su pasión, es decir, con el amor de Dios y su misericordia y su perdón, entonces nosotros podemos creer que no necesitamos de Jesucristo para enfrentar esas circunstancias. Entonces, una y otra vez aparecerán guerras, una u otra vez aparecerán enfrentamientos, y nosotros una y otra vez tendremos que elegir, y vamos a elegir entre las opciones que nos propone el que promueve la guerra, el que promueve la división, el que quiere confundirnos para que nos rebelemos contra Dios. Porque si es que nosotros leeríamos, si ustedes lean con calma esa comunicación de Albert Pike dice que hay que hacerlos confundir hasta que se desgasten en algún momento, y en ese momento les vamos a proponer la solución. O sea, los que te provocan el conflicto, luego te proponen la solución. Y claro, llama la atención que esto
estos acontecimientos que en esa carta, más allá si es que el autor fue o no fue, etcétera, etcétera, todas las controversias que luego se suscitaron en torno a esta carta, porque obviamente quisieron negarla, pero lo concreto es que la carta existe, que tiene esas fechas y que habla de acontecimientos que ocurrieron 60, 70 años después, 80 años después, y hay acontecimientos que todavía no están terminados de cumplir, como esa llamada Tercera Guerra Mundial, que no va a ser como las anteriores. Y entonces, nosotros tomamos nota de eso porque está anunciado, está profetizado en la revelación. Y entonces nosotros tenemos que estar alertas y saber que todos estos desgastes tienen como objetivo de fondo confundirnos en nuestra fe, dañar nuestra fe, adulterar la fe, para que nosotros justamente no seamos fieles al Señor. Y entonces, en el Evangelio de hoy, el Señor, capítulo 9, versículos de 22 al 25, luego de haberles preguntado en el Evangelio según San Lucas a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y luego de la respuesta de Pedro, y luego de que el Señor les habla por primera vez de la cruz, y Pedro dice, no, no puede haber eso para ti, y Jesús le dice, atrás, Satanás. Luego el Señor se dirige a los otros discípulos, le dice, quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Y nosotros ayer cuando empezábamos la Cuaresma, se nos proponen 3 prácticas: la oración, el ayuno y la limosna. Y la característica de esto es que no son nuevos, porque ya el pueblo de la primera alianza los vivía. Está en el Evangelio según San Mateo, parte del discurso del Sermón de la Montaña. Y entonces el Señor dice en lo secreto, en lo escondido. Y justamente el tiempo de Cuaresma es un tiempo donde, luego de que es ejecutado Juan Bautista, el Señor inicia su vida pública, luego del bautismo. Y dice, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en el desierto el Señor está 40 días en ayuno y en oración. Y se expone a la tentación del maligno. Y 3 son las tentaciones del maligno. Lo vamos a ver este domingo. Todos los primeros domingos de Cuaresma siempre el Evangelio es sobre las tentaciones. Los 3 sinópticos hablan de las tentaciones. Marcos no detalla cuáles son las tentaciones, pero Mateo y Lucas sí. Vamos a ver la versión de Lucas este año. Y habla de 3 tentaciones. Y entonces esas tentaciones de Jesús, como toda la vida de Jesús, es un misterio. ¿Por qué Dios, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se expuso a la tentación del maligno? Dios, el creador, se deja tentar por el maligno. ¿Por qué? Porque Él quiere que el mismo maligno nos haga ver y nosotros comprendamos cuáles son los engaños del maligno. Y para eso se vale de todas las cosas. Y esas mismas tentaciones de Jesús son las tentaciones de las criaturas humanas de todos los tiempos. Y entonces por eso es muy importante prestar atención a esas tentaciones. Son 3. Yo no sé si ustedes las recuerdan, pero se las voy a mencionar brevemente. La primera tentación es la de convertir las piedras en pan. Siempre las tentaciones van a estar precedidas de, si eres el Hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Esa es la primera. La segunda es, si eres el Hijo de Dios, lo lleva al monte alto,
le muestra los reinos de este mundo y le dices, si me adoras, todo esto será tuyo. Y la tercera tentación lo lleva a lo alto del templo de Jerusalén y le dice, si eres el Hijo de Dios, arrójate. Y el demonio lo tienta haciéndole citas bíblicas. Por eso el Papa Benedicto dice que las tentaciones son un diálogo teológico, una discusión teológica, porque Jesús también contesta con citas de la Sagrada Escritura. ¿Qué buscan las tentaciones? Las tentaciones, claro, el demonio no sabía que Jesucristo era Dios, si no, no se hubiese atrevido a tentarlo, Dios y hombre verdadero, pero las tentaciones son el intento del demonio de promover un orden distinto al de Dios. Un nuevo orden, una jerarquía diferente. Entonces, como dice el Deuteronomio, hay una manera como hacer las cosas según Dios y hay otra manera según el demonio. Solo hay dos, no hay más. Y entonces yo tengo que reconocer esas dos formas. Porque si no, no sabré elegir. Y las tentaciones podríamos resumirlas con 3 palabras. Claro, si son profundas, son densas, estoy esquematizando y simplificando al máximo. Pero podríamos decir que las tentaciones son la tentación del tener, la tentación del placer y la tentación del poder. Un poco en desorden. ¿Cómo se llama? La de con que las piedras se conviertan en pan, esa es la tentación del tener. ¿El tener en qué sentido? Creer que la seguridad la vamos a tener, valga la redundancia, si tenemos bienes temporales y acumulamos bienes temporales. Algo parecido vivió el pueblo de la primera alianza en su camino en el desierto, 40 años. Pero el Señor les daba lo necesario, pero para cada día. Entonces el maná no lo podían acumular de un día para otro. Las codornices eran para cada día, el maná era para cada día. Cuando los apóstoles suben a la barca, lo hemos visto en el Evangelio según San Marcos, la semana pasada también está en San Lucas, y Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Luego de la multiplicación de los panes. Y entonces ellos dicen, está diciendo esto porque nos falta pan. El Señor les dice, ustedes no entienden nada. Igual nos pasa a nosotros. Entonces el mundo y el enemigo quiere que nosotros busquemos, entre comillas, y las criaturas humanas y las ideologías nos prometen y nos promueven esa mentalidad, un sentido de acumulación material de bienes que supuestamente nos van a dar seguridad. Pero el camino del Señor es diferente. Claro, muchas cosas más se podrían decir, porque claro, el pan representa todos los bienes temporales. El pan no solamente es el alimento cotidiano. Todos los alimentos temporales están representados en el pan. Y a su vez el pan es figura de Jesucristo en la Eucaristía. Porque Jesucristo es el bien por excelencia. Y entonces, si Él se nos entrega, como Él se entrega y se nos da todo, el bien infinito, ¿cómo nos va a mezquinar bienes menores? Y por eso el Señor les va a decir a los apóstoles, cuando Pedro le pregunta, ¿y a nosotros qué nos va a tocar? Luego de la parábola del joven rico. Y Jesús le promete bienes temporales, con persecución. Y esa persecución justamente se refiere a esos engaños porque hay esa guerra. Y si es que nosotros seguimos al Señor, vamos a ser perseguidos. Es decir, el enemigo nos va a declarar la guerra. Si no soy perseguido,
es que estoy del lado del enemigo. Y entonces el enemigo busca que nos acomodemos al mundo. Entonces, el tener lo que nos dice la iglesia se tiene que vencer con la caridad. Porque el tener es la codicia de todo tipo. Y la codicia es contraria a la caridad. Es uno de los pecados capitales y es contrario a la caridad. Y la caridad es la forma de todas las virtudes, nos enseña la iglesia. Porque el mandamiento nuevo es amar como el Señor nos ama. Y la caridad no es igual que la filantropía. La caridad es el amor de Dios actuante en nosotros. Y claro, el mundo nos promete y nos promueve la filantropía. Y claro, eso, San Mateo se refiere a la limosna. Pero yo puedo dar limosna y ser codicioso. Yo puedo dar limosna y no hacer caridad. Yo puedo hacer filantropía y no hacer caridad. Porque no solo es dar cosas, sino es la figura de la entrega que nosotros hacemos por amor. Es decir, es el servicio. Nosotros nos tenemos que hacer ofrenda y nosotros humanamente no queremos. Y entonces nosotros podemos pactar con el enemigo para no vivir una auténtica caridad, en otras palabras, para no convertirnos. Y ser dobles agentes. Pero claro, al Señor no lo podemos engañar. Y en realidad lo que está pasando es que el enemigo nos está engañando a nosotros. Y justamente este tiempo de Cuaresma es para que nos demos cuenta. Entonces la limosna en lo escondido es justamente la caridad, porque es virtud teologal. Tiene que brotar desde dentro. De otro lado, el poder, que es la tentación de los reinos de este mundo, se enfrenta con el ayuno. Pero el ayuno no es una simple dieta. El ayuno no simplemente es privarse de alimentos. El ayuno es negarnos a nosotros mismos, al hombre viejo, a nuestras concupiscencias, porque producen apego en nosotros. Y nosotros podemos creer que si es que el Señor no nos da lo que le pedimos, es porque Él no nos escucha o porque no le importa lo que vivimos. Y si es que yo no hago ayuno, yo voy a querer construir el paraíso en la tierra. Yo voy a querer construir, entre comillas, un mesianismo temporal, terreno, un reino terreno. Y eso es lo que buscan las ideologías. Resolver los problemas temporales sin Dios. Es decir, con los poderes de este mundo, con todas esas estructuras. Y entonces hay personas que pueden adherir a la cultura de la muerte, por ejemplo, y llamarse cristianos. Hay personas que pueden creer que no está mal el aborto y siguen siendo cristianos. Esos están pactando, son doble agentes, no se dan cuenta. Y así, claro, podríamos seguir con muchos ejemplos. Pero igual es con la tercera tentación, que no es otra que, ¿sabes qué? No me tiene que pasar nada. Como yo le digo a la gente, no me tienen que picar ni los mosquitos. Es decir, placer, bienestar. Entonces la gente cuando tiene problemas temporales de salud, económicos, materiales, busca al Señor, pero lo busca por interés. Y entonces eso tiene que ser purificado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que son engaños, que nos impiden buscar al Señor y amarlo a Él, que no es igual que buscar las cosas creadas y buscarlo por interés. Es decir, hacer alianzas temporales con el Señor.
pero pactar eternamente con el enemigo. Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Y entonces por eso es que no vivimos una sincera conversión. Y entonces celebramos la Cuaresma, vamos año tras año, no crecemos como hijos de Dios y no podemos dar testimonio en medio de este mundo en tinieblas. Y entonces vamos a tener dificultades para elegir. Y las elecciones que hagamos, especialmente en la esfera, diríamos, de lo ético, de lo moral, de lo político, van a ser de conveniencia temporal, pero no según la voluntad de Dios. Porque vamos a pensar como los protestantes, yo les decía hace 2 jueves, ¿no? Porque para ellos lo temporal no tiene nada que ver con lo trascendente. Entonces, todas las cosas de este mundo son del César, no de Dios. Pero nosotros decíamos que esa interpretación protestante no es la interpretación de la Iglesia. Para nosotros, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios todo es de Dios, incluido el César, porque es criatura humana. Y todos ante él, toda rodilla se dobla. Pero no es que, mira, las cosas de este mundo las arreglamos entre nosotros y ahí no tiene que ver Jesucristo, porque eso implica un deísmo, el Dios relojero, el Dios arquitecto. Y justamente ese es el engaño. El engaño es nosotros construir la casa, que era lo que David le proponía a Natán. Le quiero hacer un templo al Señor. Y el Señor le dice, yo te voy a hacer el templo. Y el Señor, cuando va a purificar el templo en Jerusalén, les va a decir a la pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Con qué autoridad? Luego de que has expulsado a los mercaderes del templo. El Señor le va a decir, destruyan este templo y yo lo construiré. Entonces el enemigo nos propone otros constructores, la autoconstrucción. Nosotros construimos, entre comillas, el paraíso, la felicidad. Y justamente el Salmo nos dice, si el Señor no construye la ciudad, en vano se cansan los albañiles. ¿Y ustedes saben qué significa la palabra masón? Albañil, constructor. Porque originalmente los masones eran una cofradía católica, donde en esa época, en la Edad Media, había las cofradías de distintos gremios. Entonces una de ellas era lo de los albañiles. En Inglaterra y en Francia se conocían como masones. Cuando se produce la secularización y la reforma protestante, esto en Inglaterra, en 1717, empieza a ser infiltrado. Y entonces ya no eran solo los que tenían el oficio de albañiles, principalmente que construían las catedrales, los grandes edificios, sino se empiezan a tener, entre comillas, invitados, que no eran albañiles. Y entonces surge lo que se conoce como masonería especulativa, donde ya no eran trabajadores manuales, sino lo que buscaban ellos es construir un nuevo orden sin Dios. Claro, algunos los remiten a justamente el gnosticismo precristiano de los imperios paganos, donde en Egipto, en los lugares, en Babilonia, en Asiria, en los lugares donde el pueblo de la primera alianza fue llevado en el designio providente de Dios, fue apareciendo en simultáneo a la tradición del pueblo elegido, una tradición que incorporaba las tradiciones paganas. Y esos dieron origen al gnosticismo pagano. Ese gnosticismo pagano, es decir, que conocimientos humanos, técnicas y métodos humanos permiten que la divinidad haga mi voluntad,
que era la forma pagana de la magia, de la hechicería, de alguna manera se fue infiltrando en el pueblo de la Primera Alianza, entre los constructores primero. Si ustedes leen el pasaje del libro de los Reyes, en la que ven la cantidad de tesoros que acumula David para el templo, para construir el templo, que él dice, no lo voy a construir yo, lo va a construir mi hijo, Salomón. Pero ven que hay una gran riqueza, kilos y kilos de oro, toneladas de oro y de distintos metales preciosos, etc. Yo pensaba, trayéndolo a la actualidad, por eso no es extraño que la corrupción empieza en los grandes constructores. En todos los tiempos, en todas las culturas. Clubs de la construcción. Y también en nuestro medio parece que eso no es novedad. Pero esto no es una construcción simplemente para acumulación pasajera, sino que se fue organizando para intentar una nueva creación sin Dios. Descristianizar y preparar la venida del enemigo de Dios y de los hombres. En un nuevo orden distinto a la jerarquía. Y entonces se nos presenta como la visión jerárquica como algo tirano, antidemocrático. Entonces se nos promueve una serie supuesta de valores que la Revolución Francesa extendió por el mundo entero, y hemos comentado eso con el lema de libertad, igualdad y fraternidad, pero una falsa libertad, una falsa igualdad y una falsa fraternidad, pero que sin embargo muchas veces nosotros no nos damos cuenta que influyen en todos nosotros, y por eso es que necesitamos este tiempo de gracia y este tiempo de conversión, y por eso es que es tan importante entender el sentido del ayuno, de la oración y la limosna, porque si no, no comprenderemos que si el Señor no construye la ciudad, y si es que el Señor no vigila, en vano se cansan los albañiles y en vano se cansan los centinelas. Y eso alude a esas dos dimensiones. La dimensión de construir un orden político, religioso, moral, sin Dios, y también a una falsa seguridad y a una falsa paz, como la que vivió Salomón. Y entonces encontraremos cómo esos templos, el primero construido por Salomón, destruido una vez, reedificado por Herodes, tiene que ser reedificado por tercera vez. Y claro, no se refiere solamente a una edificación física, sino ese templo, el Señor nos dice que es su cuerpo. Es decir, es el intento de sin Dios, sin Jesucristo, establecer un sincretismo religioso que acoja al enemigo de Dios y de los hombres. Yo me voy a detener acá, pero el tema, les recuerdo, es la guerra y la paz. A propósito de las guerras temporales y su vínculo con el combate espiritual, con la oración, porque la oración es un combate. Y la pelea se da en la oración. Gracias, Padre. O para poder atender algún comentario o pregunta, si es que ustedes hay alguien que haya. Tenemos algunas que nos han llegado. Una de ellas es la siguiente. En la exhortación apostólica, reconciliación y penitencia de San Juan Pablo II, se habla del pecado social, que indica que todo el pecado que cometa un individuo se esparciría en los demás en la sociedad. Este tipo de pecado sería más influyente y se distribuiría más rápido que la comunión de los santos debido a la concupiscencia del ser humano. A ver,
nosotros sabemos que nosotros somos seres de relación, no somos individuos. Y que además el Señor, en su plan de salvación, toma en cuenta las organizaciones humanas, diríamos las instituciones humanas, porque sabe que nosotros somos seres de relación. Pero el Señor las ha elevado a un nivel sobrenatural en su Pascua, en su nueva creación. Pero de manera análoga, el demonio que falsifica, busca que crear en paralelo esquemas alternativos, falsificados de la verdad. Y entonces crea una estructura. Es más, todos estos filósofos franceses del llamado estructuralismo francés, los más destacados Foucault, Bourdieu, etcétera, hablan justamente de que ya no es solamente Dios ha muerto, dicen el hombre ha muerto, en esta lógica posmoderna. Y lo que rige son las estructuras de poder, léase los reinos de este mundo. Y entonces los hombres, dicen estos filósofos, estos teóricos ateos, que describen, diríamos, la realidad contemporánea, el ser humano ahora está determinado por esas estructuras. Eso la Iglesia le llama el pecado social a través del Papa San Juan Pablo. Pero nosotros sabemos que esas estructuras de pecado, que tienen todo un ordenamiento, diríamos, en leyes humanas, organizaciones humanas, pactos humanos, alianzas humanas, el sistema internacional y distintas modalidades que se ponen al servicio del príncipe de este mundo y que siempre van a apuntar a sacar al Señor. Y por eso son estructuras de pecado, porque simultáneamente crean el incentivo del lucro, entre comillas, de placeres inmediatos, desordenados, lícitos e ilícitos, la codicia, el tener, el poder y el placer. Y entonces nosotros por eso tenemos que entender que si bien son las armas del enemigo, y nosotros tenemos que conocerlas, pero nosotros tenemos que saber que con el Señor somos vencedores. Pero también tenemos que saber que el Señor nos deja medios. Y nos deja, a través de su iglesia, tiempo de gracia para que nosotros podamos renovar nuestra vida de hijos de Dios y crecer como hijos de Dios. Porque si no, vivimos despistados, sin entender la relación entre lo que ocurre en el mundo y lo que corresponde a nuestra vida de fe. Y justamente para eso es este tiempo de Cuaresma. No sé si con eso se aclara un poco la pregunta, no sé si es que se refería a eso o no, pero efectivamente existen esas estructuras. Baste mencionar, en relación a la cultura de la muerte, todas estas transnacionales proabortistas, todo este tipo de organizaciones, vía no solo Naciones Unidas, el sistema de cooperación bilateral, la Unión Europea y una serie de organismos que imponen una serie de pautas, de comportamientos, de formas de actuación, desde los pequeños, y cómo el sistema educativo formal e informal está envenenado, y cómo muchos de nuestros docentes, de nuestros maestros, mal preparados muchas veces por estas instituciones académicas, degradadas porque han sido tomadas por una visión meramente pasajera, materialista, temporal, sin Dios, no atinan a cómo responder ante esa situación. Y entonces se organizan con más eficacia para reclamar, entre comillas, derechos pasajeros, remuneraciones, etcétera, que en sí mismo no están mal, pero no se organizan, ni se
movilizan para defender los bienes trascendentes, fundamentales. Y lo mismo podríamos decir de los padres de familia, porque estamos embotados por estos engaños que en medio de esta guerra generan confusión. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hay otra pregunta referente. Cuando usted habló de las tentaciones a Jesús, usted comentó que el demonio no sabía que Jesús era Dios. Entonces, Claro, la pregunta del público, si hubiese sabido que era Dios, no lo hubiese tentado. Salía claro, la pregunta espantado. viene ahí. La pregunta viene ahí. Dice, el diablo no sabía que Jesús, nuestro Señor, era Dios, pero en una ocasión unos demonios le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Claro, lo tanteaban, ¿no? Diríamos, el demonio veía en el Señor un santo, a una persona que no podía caer en sus redes, que no era engañado, pero era un misterio para él. Y entonces él quería saber quién era exactamente. Claro, no se imaginaba que era Dios verdadero y hombre verdadero. Y por eso es que de alguna manera, hace el plan de Dios, porque tiene que obedecer. Y por eso Jesucristo ya venció, y por eso que nosotros no nos podemos atemorizar, porque el demonio está derrotado. Pero claro, diríamos, está derrotado, pero nosotros todavía no nos damos cuenta que nosotros tenemos que participar de esa victoria, también nosotros derrotando al enemigo. Entonces, muchas veces, por esa razón, ahora el demonio sabe perfectamente quién es Jesucristo, que está presente en la Eucaristía, y nosotros no. Esa es la paradoja. Entonces nos engaña y nos seduce. Porque si nosotros tuviéramos claridad y fe suficiente como para decir, el Señor está presente en los sacramentos, se nos comunica y recibimos su gracia, nosotros no caeríamos en los engaños del enemigo. Caemos en los engaños del enemigo porque no creemos, porque dudamos, como le dice el Señor en ese pasaje de la curación del espíritu sordo-mudo que veíamos el lunes de la semana pasada y que creo que comenté el jueves pasado también. Entonces, por eso Jesús ha ido al Tabor con 3 de los apóstoles, se ha manifestado, el Padre le ha dicho, Jesús ha ido a hacer oración, se ha transfigurado, el Padre le ha dicho, este es mi hijo, escúchenlo. Cuando baja Jesús con los 3, encuentra a los discípulos discutiendo con los escribas y con el padre de un niño que estaba poseído. Y entonces Jesús les pregunta, ¿de qué discuten? Y entonces el padre le dice al Señor, he traído a mi hijo y no lo han podido expulsar, no han podido liberar. Y el Señor le dice, no tienen fe. Entonces el padre le dice, sí puedes, cura a mi hijo. Y el Señor le dice, sí puedes. Para el que tiene fe nada es imposible. Y el padre le dice, tengo fe pero dudo, aumenta mi fe. Y luego los apóstoles le preguntan, ¿por qué no pudimos expulsar al demonio sordo-mudo? Y el Señor le dice, esa especie se expulsa con oración. ¿Qué significa eso? Que el demonio sabe que si nosotros hiciéramos oración, no nos podría vencer. Y entonces busca que no hagamos oración. Que nos quedemos dormidos, como los apóstoles en Getsemaní. Y entonces nosotros no nos damos cuenta que el combate se libra principalmente en la oración. Porque inclusive puedo recibir los sacramentos sin fe y no los asimilo si es que yo en la oración no dejo que el Señor me revele la verdad completa. Y entonces, por esa razón, estos pasajes de la tentación al Señor, más que
la parte del demonio sabía o no sabía, diríamos, es algo que es más una curiosidad teológica. Lo concreto es que nosotros no somos tentados. Y lo concreto es que el Señor ya venció. Y si nosotros, es porque el Señor no nos ha liberado de la tentación. Nosotros en el Padre Nuestro no pedimos, Señor, no ser tentados, porque la tentación es una prueba para nuestra fe, y nuestra fe necesita ser probada, pero si nosotros nos apartamos de Jesucristo vamos a caer. Y si nosotros no sabemos cómo son y cuáles son las tentaciones, vamos a caer. Y el Señor nos ha anticipado todo eso, pero no lo escuchamos, no hacemos lo que Él nos dice, y entonces no crecemos en la libertad de hijos de Dios, y nos hacemos aliados, pactamos con el enemigo, y lo hacemos más fuerte, y por supuesto sufrimos más. El dolor es mayor, la tribulación es mayor. Gracias, Padre. Hay otra pregunta que nos hacen y es referente a la guerra. ¿Es lícito iniciar o hacer una guerra para nosotros los católicos? Para nosotros sabemos que estamos en guerra. O sea que la guerra es contra el enemigo. Ahora, porque estamos en guerra contra el enemigo, no, estamos en guerra contra Dios, porque hemos caído en los engaños del enemigo, nosotros no nos amamos como el Señor nos ama y nos hacemos la guerra entre nosotros. Y entonces eso ocurre al interior de las familias, entre las criaturas humanas, entre los esposos, vayamos donde vayamos. Okay. También entre los estados. También a lo largo de la historia, entre los pueblos, etc. Entonces, la guerra es consecuencia del pecado, igual que la enfermedad es consecuencia del pecado, igual que la muerte es consecuencia del pecado, igual que el dolor es consecuencia del pecado, igual que el mal es consecuencia del pecado. Males físicos, males morales, todos son consecuencia del pecado, porque el Señor creó todo bueno. El mal se introduce porque nosotros le hacemos la guerra a Dios. Nuestro pecado introduce el mal. Y el Señor tiene el poder de transformar ese mal en bien. Entonces, Él no ha erradicado el mal en esta etapa de la historia. Él ha vencido al mal. Y Él quiere que nosotros participemos de esa victoria. Y para eso tenemos que darnos cuenta que el Señor tiene poder de sacar bien del mal. Porque muchas veces el mal nos sirve a nosotros, o el Señor lo usa como medicina amarga para que nosotros abramos los ojos. Estamos ciegos. Entonces muchas veces las guerras, durante mucho tiempo se discutía si había guerras justas o no había guerras justas, etc. Nosotros, a diferencia de este humanismo postmodernista, de esto hippie, diríamos, que era, ¿no? Porque ustedes saben que en el contexto de la nueva era, de ese tríduo de la nueva era, del movimiento hippie en la década de los 60, en plena guerra de Vietnam, uno de los lemas era, haz el amor, no haga la guerra. Y claro, al amor se referían a la promiscuidad sexual, al libertinaje sexual. Pero diríamos eran pacifistas. Pero un pacifismo que es la paz de los cementerios. Es decir, una paz meramente humana, sin Dios. Y el Señor nos lleva al combate espiritual para que descubramos quién es el enemigo. Y el enemigo no es ninguna criatura humana. Entonces, estas guerras, por ejemplo, la actual, está enfrentando dos países, diríamos, que son cristianos. Los rusos y los ucranianos, en su gran mayoría son cristianos, no católicos, en su gran mayoría son ortodoxos. Están enfrentados. Se están matando entre ellos. ¿Por qué? Porque están confundidos.
porque no le falta conversión. Más allá de los argumentos jurídicos, los argumentos, diríamos, de los acuerdos, tratados internacionales, etcétera, etcétera, que pueden dar argumentos de un lado y de otro lado. Lo cierto es que no están divididos de un lado y de otro en que unos son buenos y los otros son los malos. Es un tema de intereses. A ver, ¿quiénes son los principales beneficiarios de las guerras? Los que producen armamento bélico. Es una industria, es todo un complejo industrial poderoso. Los tres sectores de la economía más poderosos de la producción, no la especulación, no la economía especulativa, que está vinculada también a esos sectores, dicho ese paso, son la industria bélica, la industria de alimentos y la industria farmacéutica. Entonces diríamos, la industria farmacéutica con la pandemia ya se ha asegurado y tiene, diríamos, ganancias, y que los estados en el mundo entero destinen recursos importantes que aseguren sus ganancias. La industria bélica también quiere lo mismo. Entonces, para decirlo de manera más explícita, ya desde hace varios años, al interior de la OTAN, la discusión entre Estados Unidos y los otros miembros de la OTAN es que los otros miembros de la OTAN tienen que aumentar sus presupuestos para defensa. Y especialmente los países europeos eran muy reacios a aumentar sus presupuestos para defensa. Pero con esta guerra, eso ha cambiado prácticamente, ha tenido un efecto mágico. Y el ejemplo más visible es Alemania. Entonces, Alemania ha hecho un incremento presupuestal para sus gastos de defensa que son astronómicos. Y claro, ¿quiénes son los principales beneficiarios? La industria bélica, que no está uniformemente distribuida entre todos los países. Está concentrada. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. Claro, siempre van a haber argumentos, pretextos, escaramuzas, diríamos, pretextos para que se desate la conflagración. Pero muchas veces eso está incluso por encima de los propios países. Y eso ha sido a lo largo de la historia, y más en esta última etapa de la historia, donde vemos que las más grandes conflagraciones fueron anunciadas, entre comillas, profetizadas, con una precisión que realmente sorprende. Entonces, es que eran muy clarividentes o que era parte de un plan. Claro, no solo con el objetivo de acumular bienes temporales, riquezas, ganancias, sino de establecer justamente ese orden que es contrario al orden de Dios. Entonces todo apunta en esa dirección final. Entonces nosotros como personas de fe no podemos ignorar eso. Entonces, ¿tenemos que hacer oración? Sí, por supuesto que hay que hacer oración. Pero la oración pasa por pedir por la conversión. Volver al Señor. No solamente que firmen un acuerdo de paz. Igual que la pandemia. Si nosotros solamente pedimos que ya no se enfermen de COVID, pero la gente no se convierte, entonces aparecerán otros problemas, porque el origen es el pecado. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hay otras dos preguntas que están unidas, se las comento. Esta guerra en Ucrania es el comienzo de la guerra de Gog y Magog, interpretada en términos apocalípticos como el ataque de los enemigos de la iglesia. Además, se puede decir que el anticristo, o a su parecer, el anticristo estará pronto a revelarse. A ver,
son dos cosas relacionadas pero distintas, bien dices, ¿no? Si es la guerra de Gog y Magog parece que todavía no es, ¿ya? O sea, la guerra de Gog y Magog va a ser una guerra contra el pueblo de la primera alianza. Va a venir del norte, esos datos tenemos, ¿ya? Y que el pueblo de la primera alianza va a ser, diríamos, liberado o se le va a ofrecer la paz por un personaje que se va a hacer el anticristo y que el pueblo de la primera alianza lo va a acoger como el Mesías esperado. Al principio. Pero luego los va a oprimir y se van a dar cuenta. Y entonces ahí van a reaccionar y van a convertirse a Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que diríamos la mayoría del exégesis piensa que va a ocurrir. Pero eso no lo tenemos con precisión porque son pasajes oscuros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de potencias del norte, dentro de las potencias del norte, y estamos hablando del norte de Israel, entonces si ustedes van a un globo terráqueo y buscan qué países, qué potencias estarían al norte de Israel, entonces ahí van a tener la respuesta de por qué tiene importancia para vigilar lo que acontezca en estas escaramuzas, en esta guerra, en este conflicto que está costando vidas humanas. ¿De acuerdo? Pero estas cosas, diríamos, no están, pues, son revelaciones que no están así tan claras, tienen un claro oscuro, entonces hay que estar vigilante. ¿De acuerdo? Pero eso va a ocurrir cuando se manifieste, eso es necesario para que se manifieste el anticristo. Porque la promesa del anticristo va a ser paz y seguridad. Entonces, para que haya paz tiene que haber guerra. La seguridad ya de alguna manera ya hay inseguridad suficiente, pero se puede agregar inseguridad alimentaria, se pueden agregar a la inseguridad sanitaria, etcétera, otro tipo de inseguridades que serán parte de la gran tribulación y de esos jinetes del Apocalipsis, de los que nos habla el libro del Apocalipsis. Y el Señor también lo menciona. Eso tiene que ocurrir. Entonces, de alguna manera, se ve que Rusia es importante en estos acontecimientos escatológicos. De distintas maneras. ¿Ya? ¿Cómo? Exactamente no sabemos. Pero que es importante, es importante. Hay que estar vigilantes. Podríamos especular sobre eso, pero creo que no tiene mucho sentido. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿O ya están las dos comentadas? Sí que, sí, según usted, el anticristo está pronto a llegar, me parece que... O sea, lo que parece es que sí, ¿no? Diríamos, no sabemos, ¿ya? No sabemos, pero diríamos, hay signos. Entonces tenemos que estar vigilantes. Está pronto a llegar, no sabemos si son cuestiones de años, de meses, de décadas, pero diríamos hay signos. Muchos de los signos están presentes. Entonces tenemos que estar vigilantes y por eso es más importante la conversión. Porque si no vamos a ser confundidos. Pero el Señor nos dice justamente, cuando vean estos signos, alégrense, se acerca vuestra liberación. En otras palabras, no es para asustarse. Gracias. Asustémonos si estamos lejos del Señor. Asustémonos si es que estamos viviendo en pecado. Asustémonos si creemos que no necesitamos del Señor. Gracias, Padre. Ya
con esto hemos concluido. Hay algunas preguntas que ya han sido respondidas en el transcurso de las charlas, y bueno, queremos recordarles a todos que esta y todas las charlas están en YouTube, en pastillas, el cual la podemos compartir con nuestros conocidos, con nuestros familiares, a fin de evangelizar a toda la comunidad. También recordarles que a través del chat le hemos dejado el link del grupo de WhatsApp, donde van a recibir todos los anuncios de estas charlas y también de los cineforos que tenemos algunos sábados previa coordinación. Listo, Padre, ahora sí, ¿nos puede dar su bendición? Por supuesto que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.